El Éxodo es el segundo libro de la Biblia hebrea y del Antiguo Testamento cristiano, y contiene uno de los relatos más conocidos de toda la tradición judeocristiana, pues todos conocemos la historia de Moisés y de cómo, guiado por Dios, liberó a los hebreos de la esclavitud a la que el faraón egipcio los había sometido. La huida de Egipto del pueblo de Israel, su pacto con Dios como pueblo elegido, los 10 mandamientos y el viaje hasta la tierra prometida, así como su conquista, son episodios bíblicos fundamentales para comprender la tradición, el origen y las creencias judías, y en consecuencia también las cristianas e islámicas. Sin embargo, surgen algunas preguntas importantes. ¿Es el Éxodo únicamente un mito fundacional del pueblo israelita o refleja la memoria de un episodio histórico real? ¿Existió Moisés como personaje histórico? ¿Hay pruebas arqueológicas o documentales de la esclavitud del pueblo hebreo en el Egipto faraónico? ¿Existe alguna evidencia de que el Éxodo ocurriera realmente? En primer lugar, conviene refrescar la memoria con un breve repaso de los acontecimientos narrados en el Éxodo y parte del Génesis. Se trata de un resumen muy simplificado, pero suficiente para no perdernos más adelante. Si ya estás familiarizado con las escrituras, puedes saltarte esta sección, aunque como he mencionado, es importante tener este relato fresco para comprender mejor el resto del documental. Para entender correctamente la historia de Moisés y el Éxodo, es necesario remontarnos a Abraham, el primer patriarca. El Génesis narra que Abraham, descendiente de Noé, recibió de Dios la orden de abandonar su tierra natal en Ur de los Caldeos y dirigirse a la región de Canaán. Dios establece una promesa con él. Sus descendientes serán tan numerosos como las estrellas, pero también sufrirán opresión en una tierra extranjera durante 400 años, tras los cuales heredarán el territorio que comprende desde el torrente de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates. Después de establecerse en Canaán, una fuerte hambruna azota la región, lo que obliga a Abraham y a su familia a desplazarse a Egipto para sobrevivir. Poco después, Abraham y su familia regresan a Canaán. Debido a su avanzada edad e incapacidad para tener hijos, Sarai sugiere a Abraham que tome a Agar, su sierva egipcia, como esposa secundaria. A través de Agar, Abraham engendra a Ismael. Más adelante, Dios cambia el nombre de Abraham por Abraham y el de su esposa Sarai por Sara. Posteriormente, Dios bendice a Abraham con un hijo, con Sara, y le dice que debe llamarlo Isaac. Él es el heredero del pacto de Dios con Abraham. Entonces, Sara y Abraham expulsan a Ismael y a su madre Agar al desierto, pero Dios los salva y promete hacer de Ismael una gran nación. Isaac, por su parte, se casa con Rebeca, quien da luz a los gemelos Esaú y Jacob. Ya en la vejez, Jacob, nieto de Abraham, tiene con sus esposas y siervas 12 hijos y una hija. Estos 12 hijos son los antepasados de las 12 tribus de Israel, y el pacto con Dios se transmite a toda su descendencia. Finalmente, Dios cambia el nombre de Jacob por el de Israel tras su lucha con un ángel. José, el hijo favorito de Jacob entre los 12, despierta la envidia de sus hermanos, quienes terminan vendiéndolo en secreto como esclavo a Egipto. Allí, José atraviesa numerosas dificultades y pruebas, incluyendo una acusación injusta que lo conduce a la prisión. Pese a todo, permanece fiel a Dios en todo momento. Con el paso del tiempo, logra prosperar cuando el faraón lo llama para interpretar un sueño relacionado con una hambruna inminente. Con la ayuda de Dios, José interpreta correctamente el sueño del faraón, anunciando que vendrán 7 años de abundancia seguidos de 7 años de escasez. Debido a esta interpretación, el faraón decide almacenar grano durante los años de prosperidad para contar con reservas en los tiempos de necesidad, lo que permite salvar a Egipto de la hambruna. Este hecho despierta el favor del faraón, quien agradecido nombra a José su segundo al mando en Egipto. Años después, durante la hambruna que también afecta a Canaán, el padre y los hermanos de José llegan a Egipto en busca de alimento y le suplican ayuda sin reconocerlo. Tras someterlos a diversas pruebas para evaluar su carácter, José finalmente se revela y los perdona, y permite que toda su familia se establezca en Egipto, donde el faraón les asigna la tierra de Gosén, en el delta del Nilo. José vive hasta una edad avanzada, y antes de morir hace prometer a sus hermanos que cuando Dios los saque de Egipto, llevarán consigo sus restos.
Los hijos de Jacob y sus familias prosperan en Egipto, donde el pueblo israelita comienza a multiplicarse. Aproximadamente 400 años después, un nuevo faraón, que no recuerda ya el papel de José en la salvación de Egipto durante la hambruna, empieza a preocuparse por el crecimiento desmedido de los israelitas. Teme que puedan convertirse en una amenaza, ya que su gran número les otorga poder, y podrían incluso, si quisieran, rebelarse y tomar el control del país. Ante esta situación, el faraón somete a los hebreos a la esclavitud y decreta que todos los varones recién nacidos sean arrojados al río Nilo con el objetivo de reducir su población. Una mujer hebrea salva a su bebé colocándolo en una cesta de juncos y dejándolo a la deriva en el río Nilo. La hija del faraón, mientras se baña en las aguas del río, encuentra al niño y lo llama Moisés. Movida por la compasión, decide criarlo como si fuera su propio hijo. Ya adulto y consciente de sus orígenes, Moisés mata a un capataz egipcio que estaba maltratando a un esclavo hebreo, por lo que se ve obligado a huir a Madián, en Arabia, para escapar del castigo. Allí se casa con Séfora y forma una familia. Sin embargo, a los 80 años, Dios, conmovido por el sufrimiento de los israelitas en Egipto, se le aparece en una zarza ardiente y le encomienda regresar a Egipto para liberar a su pueblo de la esclavitud y guiarlos hacia Canaán, la tierra prometida. Moisés se reúne entonces con su hermano Aarón y, de regreso a Egipto, convoca a los ancianos de Israel. Ante ellos realiza signos en nombre de Dios, logrando convencerlos tanto de su misión como del poder de Dios. Les anuncia entonces que deben prepararse para marchar al desierto y celebrar allí sacrificios en honor al Señor. Después, Moisés se presenta ante el faraón y le pide permiso para que el pueblo de Israel se retire durante 3 días al desierto a ofrecer sacrificios. Argumenta que no pueden realizarlos en la ciudad, ya que sacrificar animales considerados sagrados por los egipcios provocaría su ira y los apedrearían. Sin embargo, el faraón se niega ante la petición y además endurece las condiciones de trabajo de los israelitas. A pesar de los prodigios que Moisés realiza mediante Dios, el faraón se mantiene inflexible. Dios envía entonces una primera plaga que convierte toda el agua de Egipto en sangre. El faraón promete dejar marchar al pueblo israelita si Moisés revierte la situación. Este así lo hace, pero el faraón incumple su palabra. Este patrón se repite con 9 plagas más: ranas, mosquitos, langostas, granizo y epidemias, entre otras, hasta llegar a la 10ª y más grave: la muerte de todos los primogénitos de Egipto, desde esclavos hasta el heredero del faraón, incluyendo también a los animales. Todos y cada uno de los primogénitos egipcios mueren sin excepción. Tras esta masacre, el faraón permite finalmente que los hebreos vayan al desierto a hacer sacrificios a su Dios junto con sus familias y su ganado, e incluso cargados con oro y plata entregados por los propios egipcios. Sin embargo, al darse cuenta de que en realidad no regresarán, el faraón decide perseguirlos con su ejército para darles alcance. Es entonces cuando tiene lugar el célebre episodio del Mar Rojo. Moisés, con la ayuda de Dios, abre las aguas para que el pueblo de Israel pueda cruzar y escapar del ejército del faraón. Los egipcios se lanzan en su persecución por el mismo camino, pero Dios cierra las aguas de nuevo, ahogando bajo el mar a las fuerzas egipcias. Los israelitas, en cambio, logran cruzar y salvarse. Después atravesaron el desierto del Sinaí, donde sufrieron la sed, el hambre y los ataques de enemigos. La situación llega a ser tan dura que incluso llegan a añorar su vida en Egipto, y se quejan reiteradamente a Moisés, acusándolo de haberlos conducido a una muerte segura. Sin embargo, Dios acude constantemente en su ayuda, proporcionándoles agua, alimento y protección frente a sus adversarios. Finalmente llegan al monte Sinaí, donde Dios establece con ellos un pacto conocido como la Alianza del Sinaí. En él, Dios elige a Israel como su pueblo, prometiendo protegerlo, guiarlo y cumplir la promesa hecha a Abraham de otorgarle la tierra prometida. A cambio, los israelitas deben renunciar a otros dioses, obedecer sus mandamientos, vivir conforme a sus leyes y mantenerse fieles a la alianza. De este modo, Israel se constituye como el pueblo de Dios. Tras establecerse esta alianza, Dios revela a Moisés los 10 mandamientos y sienta las bases de la ley de Israel.
Dios también da a Moisés instrucciones detalladas para la construcción del Arca de la Alianza, para almacenar las tablas de la ley y del tabernáculo, un templo portátil donde poder habitar entre su pueblo elegido durante la travesía del desierto. También le indica cómo deben ser las vestiduras sacerdotales, el altar y sus utensilios, así como los ritos de consagración de los sacerdotes y las ofrendas diarias a realizar. Aarón queda establecido como el primer sumo sacerdote de carácter hereditario. Mientras Moisés permanece en la presencia de Dios recibiendo sus instrucciones, el pueblo, guiado por Aarón, fabrica un becerro de oro y lo adora. Dios comunica a Moisés esta infidelidad y amenaza con exterminarlos a todos, pero finalmente cede ante la intercesión de Moisés. Tras 40 días y 40 noches, Moisés desciende del monte y contempla la idolatría del becerro de oro. Por ello, rompe las tablas de piedra con los mandamientos escritos por Dios en un gesto de indignación y ordena a los levitas castigar a los responsables. Posteriormente, Dios le ordena que prepare nuevas tablas. Moisés vuelve a subir al monte Sinaí, donde Dios le dicta nuevamente los 10 mandamientos para que los inscriba en ellas. Finalmente, Moisés desciende de la montaña, reúne a los israelitas y les transmite los mandamientos recibidos de Dios, entre ellos la observancia del sábado y la construcción del tabernáculo y el arca. Los israelitas obedecen las instrucciones y construyen todo aquello que Dios había prescrito. A partir de ese momento, Dios habita en el tabernáculo y guía los desplazamientos del pueblo en su camino hasta la tierra prometida. Aquí concluye el Éxodo, cuya continuación se narra en los siguientes libros de la Biblia hebrea. En resumen, tras la salida de Egipto, los israelitas vagan por el desierto durante 40 años, enfrentando hambre, sed, conflictos internos, pérdida de fe y rebeliones. Este periodo no es solo un desplazamiento, sino también una etapa de castigo y aprendizaje. Al negarse a entrar en Canaán por miedo, la generación que salió de Egipto queda condenada a no alcanzar la tierra prometida, siendo sustituida por una nueva. A lo largo de estos años, Dios continúa guiando y sosteniendo a los israelitas, consolidando su identidad como pueblo y reafirmando la ley. Finalmente, tras la muerte de Moisés, Josué asume el liderazgo, conduce al pueblo hacia Canaán y conquista la tierra prometida, culminando así el largo camino iniciado con el Éxodo. Lo cierto es que Moisés nunca llegó a entrar en la tierra prometida. En cualquier caso, surgen grandes preguntas. ¿Está este relato basado en acontecimientos históricos reales o se trata únicamente de un mito fundacional hebreo? ¿Fue Moisés un personaje histórico real? ¿Existen evidencias arqueológicas o documentales más allá de los textos sagrados que confirmen la existencia de Moisés y de los hechos narrados en el Éxodo? Lo cierto es que el consenso académico apunta que no existe ninguna evidencia que respalde la existencia de Moisés ni de los acontecimientos del Éxodo. No hay referencias a Moisés en ninguna fuente egipcia anterior al siglo IV a.C., mucho después de la fecha en que supuestamente vivió. La realidad es que ninguna fuente egipcia contemporánea menciona a Moisés ni el Éxodo. Tampoco se ha descubierto ninguna evidencia arqueológica en Egipto o en el desierto del Sinaí que respalde la historia narrada en la Biblia. La realidad es que la historia del éxodo hebreo de Egipto solo se encuentra en el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia, y en el Corán, el cual fue escrito posteriormente. Ninguna otra fuente egipcia corrobora la historia y ninguna evidencia arqueológica la sustenta. La explicación más sencilla a esta falta de documentos y evidencias es que dichos acontecimientos nunca tuvieron lugar, o al menos no como se describen, y por eso no se hicieron inscripciones relacionadas con ellos. Los egipcios son conocidos por su meticulosa forma de llevar los registros, y sin embargo no se ha encontrado ningún documento o inscripción que haga la más mínima referencia a la salida de una parte de la población del país, que según el libro del Éxodo ascendía a 600.000 hombres más sus familias y su ganado. En el caso de que hubiera tenido lugar una migración masiva de esa magnitud, cabría esperar una huella arqueológica claramente detectable. Sin embargo, no se han hallado restos de asentamientos de trabajadores abandonados de forma repentina en Egipto. Tampoco se han encontrado evidencias en el desierto del Sinaí que confirmen el paso de los israelitas.
Si realmente 600.000 hombres, junto con sus familias y su ganado, hubieran vagado durante 40 años por el desierto, sería lógico esperar la presencia de campamentos extensos y recurrentes, restos significativos de consumo de alimentos como huesos, residuos y herramientas, huellas de ocupación continua en rutas de tránsito, así como infraestructuras e impactos en oasis o zonas de paso. Sin embargo, nada de esto ha sido identificado en el Sinaí, una región que además ha sido ampliamente investigada desde el punto de vista arqueológico. En cualquier caso, algunos investigadores que sí defienden que los acontecimientos del Éxodo ocurrieron tal como se describen en las Escrituras, argumentan que la ausencia de registros sobre Moisés o el propio Éxodo podría deberse a que los egipcios habrían intentado eliminar cualquier rastro de un episodio considerado vergonzoso o humillante para su historia y sus creencias. En este sentido, está bien documentada la práctica egipcia de borrar o alterar la memoria histórica de ciertos faraones y acontecimientos del pasado considerados vergonzosos u ofensivos. Esta no era una práctica exclusiva de los egipcios, ya que también se encuentra en muchas otras civilizaciones como el Imperio Romano, los griegos, los persas, los asirios, los babilonios y los incas, entre otros. Este fenómeno, conocido actualmente como damnatio memoriae, consistía en reescribir el pasado, especialmente en el caso de gobernantes considerados problemáticos. En el caso del Antiguo Egipto, esto podía implicar borrar nombres de cartuchos reales en templos y monumentos, destruir estatuas o relieves, atribuir obras a otros faraones, reescribir listas reales omitiendo ciertos reinados o reasignar construcciones a otros gobernantes. Entre los casos más conocidos y mejor documentados de este tipo de prácticas se encuentran la faraona Hatshepsut y el faraón Akenatón. Sin embargo, resulta llamativo que pese a los intentos de borrado, ambos sean hoy en día dos de los faraones más populares y más ampliamente documentados de la historia de Egipto. En cualquier caso, cuanto más popular es una persona y más trascendente un episodio histórico, más difícil resulta borrar su existencia, ya que su impacto suele ir mucho más allá de estatuas, listas reales o registros oficiales. En el caso de Moisés y el Éxodo, de haber ocurrido tal como se narra, se trataría de un episodio de extraordinaria relevancia e influencia, cuyo recuerdo resultaría imposible de borrar por completo. Además, incluso si suponemos que los egipcios hubieran logrado eliminar por completo toda huella de Moisés y del Éxodo, una migración masiva de un pueblo que proclama la existencia de un único Dios sin nombre, que se considera elegido por este y que se dirige hacia la tierra prometida en Canaán y la conquista, difícilmente habría pasado desapercibida. Es razonable pensar que habrían quedado registros documentales en otras civilizaciones del Próximo Oriente. Sin embargo, ni en fuentes asirias, cananeas, hititas, ni en el reino de Mitanni se encuentra mención alguna al respecto. Sea como fuere, es digno de mención un hallazgo arqueológico en Serabit el Hadim, una antigua mina egipcia de turquesa en la península del Sinaí. En 2025 se difundió la noticia de que unas inscripciones del yacimiento podrían probar la existencia del Moisés bíblico. Estas inscripciones forman parte de un yacimiento excavado por Hilda y Sir Flinders Petrie a comienzos del siglo XX. Desde el inicio se identificó su carácter alfabético, aunque su desciframiento completo llevó décadas. Constituyen la principal evidencia de la escritura protosinaítica, un sistema del Bronce Medio considerado antecedente remoto del hebreo. No obstante, su interpretación exacta y su lectura siguen siendo objeto de debate académico. El consenso sitúa entre 30 y 40 inscripciones en tiempos del faraón Amenemhat III, es decir, hacia el 1800 a.C., lo que las convierte en el ejemplo más antiguo conocido de escritura alfabética. Varias inscripciones tienen un claro contenido religioso, pues mencionan a El, nombre de Dios en la tradición hebrea, y a Baalat, una divinidad semítica asociada a la diosa egipcia Hathor. En algunos casos, el nombre de Baalat aparece tachado, lo que podría reflejar tensiones religiosas entre los trabajadores de la mina. En 2025, Michael Shelomo Barron, rabino retirado y estudiante de posgrado de la Universidad de Ariel en Israel, afirmó identificar expresiones como Zot mi Moshe, cuyo significado es «esto es de Moisés», y Neum Moshe, es decir, un dicho de Moisés.
Varrón llega a sugerir incluso que el propio Moisés habría sido el autor de las inscripciones. De ser así, no solo constituiría una prueba extraordinaria de su existencia histórica, sino también el único testimonio escrito conservado atribuido a una figura bíblica del Antiguo Testamento. Sin embargo, esta interpretación no cuenta con respaldo académico. De hecho, numerosos especialistas cuestionan la lectura por la dificultad del sistema y posibles identificaciones arbitrarias. El egiptólogo Thomas Schneider considera esta propuesta como infundada y engañosa. Los expertos en el campo señalan un evidente sesgo de confirmación por parte del autor del hallazgo. Además, incluso si la lectura fuera correcta, no implicaría necesariamente al Moisés bíblico. Como indica Lian Feldman, el nombre Moisés es de origen egipcio y pudo ser relativamente común. De hecho, aparece en documentos del Imperio Nuevo como en un litigio legal protagonizado por un tal Mose. Desde la perspectiva moderna, podría parecer un hallazgo distintivo, ya que solo asociamos ese nombre con el profeta descrito en el Éxodo. Sin embargo, en el contexto del Antiguo Egipto, se trataba probablemente de un nombre común y corriente, similar a cualquier otro de la época. En consecuencia, aun aceptando la propuesta de Varrón, no habría base suficiente para vincular estas inscripciones con el Moisés del relato bíblico. En conclusión, a día de hoy no existe ninguna prueba o evidencia arqueológica o documental de que Moisés liberara a los israelitas de la esclavitud en Egipto. La única fuente de esta historia es el relato bíblico. Sin embargo, esto no significa que el relato del Éxodo no pueda estar basado en acontecimientos reales. Pero antes de proseguir, es necesario entender la diferencia entre semitas, hebreos e israelitas. Los semitas son un grupo lingüístico y cultural originario del Creciente Fértil, que incluye pueblos del Antiguo Oriente Próximo y el norte de África, como acadios, asirios, babilonios, fenicios, hebreos y árabes. El elemento que les une es que hablan lenguas semíticas. Las evidencias más tempranas de semitas apuntan a comunidades seminómadas en el Creciente Fértil, y los acadios destacan como el primer gran pueblo semita con tradición escrita. Los hebreos, en cambio, son un grupo específico dentro del mundo semita, asociado al uso de la lengua hebrea y a clanes de carácter seminómada y pastoril vinculados a migraciones entre Mesopotamia, Canaán y Egipto. Su formación se sitúa en la Edad del Bronce Medio, aproximadamente entre el 2000 y el 1500 a.C. Finalmente, los israelitas son la evolución histórica de los hebreos hacia un pueblo estructurado. Mientras que los hebreos son la fase más temprana y más difusa, los israelitas son la consolidación de esos mismos grupos como un pueblo unificado bajo una misma cultura y creencias. Su aparición puede situarse con bastante precisión en torno al siglo XIII a.C. De hecho, la mención más temprana a los israelitas aparece en la Estela de Merénpeta, también llamada Estela de Israel, datada aproximadamente del 1210 a.C. En ella, el faraón conmemora una campaña militar en Canaán y menciona a Israel en una lista de pueblos derrotados. Curiosamente, mientras todos los demás lugares mencionados en la estela llevan el determinativo de lugar, Israel es mencionado con el determinativo de gentilicio. Es decir, se refiere a Israel no como un territorio o país, sino como un grupo humano o pueblo. Esto parece indicar que en tiempos de Merénpeta, los israelitas ya eran un grupo con identidad propia, asentado y reconocido en la región de Canaán, pero aún no constituían un reino o una organización estatal plenamente desarrollada. Aclarada esta distinción, regresemos al tema principal. La realidad es que la falta de evidencias arqueológicas sobre Moisés y el Éxodo no significa necesariamente que el relato bíblico carezca de base histórica. Que no haya pruebas sobre la figura de Moisés o sobre un gran grupo de hebreos que escapó de Egipto no quiere decir que no hubiera semitas allí, y en concreto hebreos, ni que algunos pudieran ser incluso esclavos, ni que no se produjeran movimientos migratorios de estos grupos fuera del territorio egipcio. Y es precisamente aquí donde entran en escena los Hicsos, uno de los grandes enigmas y episodios más fascinantes del Antiguo Egipto. Los Hicsos fueron una dinastía de faraones que controló parte del Bajo Egipto durante el segundo periodo intermedio. Concretamente, conformaron la 15ª dinastía. Lo interesante es que los egipcios llamaban a estos faraones Jekau Hasud, que significa gobernantes de tierras extranjeras o reyes extranjeros, término que los griegos acabaron adoptando como Hicsos.
Pero, ¿quiénes eran realmente estos Ixos? ¿Qué relación podrían tener con Moisés y el relato del Éxodo? Para entender bien este episodio histórico, hay que situarse en el Imperio Medio. Al inicio de este periodo, Egipto era un reino fuerte y unificado. El faraón Amenemhat I, fundador de la dinastía 12, fue un gobernante sólido que, probablemente con la intención de reforzar la unidad del país, trasladó la capital desde Tebas, en el Alto Egipto, a una zona intermedia entre el Alto y el Bajo Egipto, fundando una nueva capital llamada Ititawi. Además, también fundó la ciudad de Jutwaret en el Bajo Egipto como puerto comercial. Esta ciudad, conocida sobre todo por su nombre griego, Avaris, tenía acceso tanto al Mediterráneo como a rutas terrestres que conectaban con la región de Canaán. Lo cierto es que la dinastía 12 suele considerarse el momento de mayor esplendor de la cultura egipcia, y el Imperio Medio es visto como la época clásica de Egipto. Sin embargo, la dinastía 13 mostró una menor solidez política y tomó decisiones que terminaron debilitando su poder e influencia. Uno de los principales detonantes de esta crisis política fue trasladar nuevamente la capital desde Ititawi a Tebas, en el Alto Egipto. Esta medida alejó el centro administrativo del Bajo Egipto, reduciendo así el control sobre las ciudades del delta. A este problema político se sumó un contexto desfavorable, marcado por dificultades económicas y climáticas que provocaron malas cosechas, tensiones sociales y un deterioro general de la economía. Como consecuencia, aumentaron los conflictos locales y los nomarcas, es decir, los gobernadores provinciales, comenzaron a reclamar mayor autonomía. Todo ello condujo a una progresiva pérdida de control del faraón sobre las provincias, especialmente las del delta, pues eran las que estaban más alejadas de Tebas, la nueva capital. Paralelamente, el puerto de Avaris, que se estaba expandiendo gracias al comercio hasta convertirse en una pequeña ciudad, atrajo a numerosos grupos a los que los egipcios denominaban Aamu. Este término puede traducirse como asiáticos, los del este o gentes del Levante, y hace referencia a las poblaciones procedentes de la región levantina, especialmente Canaán y Siria. Por ejemplo, una de las pruebas más claras de la llegada de los Aamu a Egipto se encuentra en Beni Hasan, una necrópolis del Imperio Medio situada en el Valle del Nilo. Este enclave alberga tumbas de altos funcionarios y nomarcas, especialmente de la dinastía 12. La tumba más destacada es la BH3, perteneciente a Khnumhotep II, quien ejerció como nomarca bajo los faraones Amenemhat II, Sesostris II y Sesostris III durante el siglo XX a.C. En la pared norte de esta tumba se encuentra su escena más famosa, que representa la llegada de una caravana compuesta por 15 individuos, aunque una inscripción indica que en realidad eran 37. Sobre el grupo aparece el término Aamu, que como hemos dicho significa asiáticos. Además, la inscripción menciona que la caravana está liderada por un hombre llamado Absha o Abisha y señala que el motivo de su llegada era que traían galena, un mineral muy utilizado en la cosmética egipcia. En la representación de la caravana asiática aparecen hombres, algunos de ellos armados, así como mujeres, niños, asnos y cabras. Se trata sin duda de comerciantes de origen semita, ya que el nombre de su líder, Abisha, presenta claros paralelos en lenguas semíticas, con una raíz similar a la de nombres hebreos posteriores como Abishai. Asimismo, las túnicas largas y coloridas que visten, el uso de barba, la utilización de burros como animales de carga y la presencia de armas y objetos característicos del Levante refuerzan esta identificación. A ello se suma el término Aamu que los acompaña, el cual, como hemos mencionado, se empleaba para designar a las poblaciones procedentes del Levante, una región habitada por pueblos semitas. Este es el ejemplo más antiguo que hace referencia a la entrada de poblaciones semitas en calidad de comerciantes a Egipto, pero no es el único. Sea como fuere, los investigadores plantean que los Aamu que llegaron a Egipto en calidad de comerciantes serían, en realidad, los mismos grupos que 2 siglos y medio después acabarían convirtiéndose en los Hyksos, y las evidencias más contundentes de esta hipótesis las podemos encontrar en Tel el Dabá, nombre que recibe el yacimiento arqueológico correspondiente a la antigua ciudad de Avaris.
Allí, las excavaciones han sacado a la luz diversos edificios, especialmente viviendas, tumbas y templos, que muestran una clara fusión entre estilos arquitectónicos egipcios y cananeos. Por ejemplo, muchas de las casas presentan una planta típicamente cananea. Sin embargo, es en las prácticas funerarias donde el origen cananeo de esta población resulta más evidente, pues en Avaris se han documentado enterramientos dentro de las propias áreas habitadas, así como tumbas situadas bajo los suelos de las casas o en sus patios. Esta costumbre, habitual en las ciudades cananeas, contrasta notablemente con las tradiciones egipcias, que situaban las necrópolis alejadas de los núcleos urbanos, generalmente en la orilla occidental del Nilo. Ejemplos claros de ello son el Valle de los Reyes, Giza o Sácara. Además, en Avaris se han encontrado enterramientos de asnos, frecuentemente ubicados frente a tumbas humanas y asociados a viviendas. Se trata de nuevo de una práctica bien documentada en el Levante cananeo. El asno tenía un papel fundamental en Canaán como principal animal de transporte y de caravanas, estrechamente vinculado al comercio a larga distancia, por lo que simbolizaba estatus y riqueza. En este contexto, enterrar un asno o caballo junto a tu tumba podía expresar prestigio, prosperidad e incluso la identidad profesional de su propietario como mercader. Por otro lado, en el yacimiento de Avaris se han encontrado estatuas y fragmentos de figuras humanas que muestran rasgos claramente cananeos o levantinos, incluso cuando están hechos con técnicas egipcias. Esto se aprecia, por ejemplo, en los peinados típicos del Levante, en la barba, pues los egipcios se representaban a sí mismos imberbes, y en la vestimenta tipo manto o túnica, en contraste con el habitual faldellín egipcio. Todos estos hallazgos datan del periodo de inmigración levantina y dominio hicso, es decir, entre los siglos XX y XVI a.C. Sin embargo, conviene aclarar que la presencia de semitas en el Antiguo Egipto se remonta ya al Imperio Antiguo. Lo cierto es que los semitas siempre han formado parte de la población egipcia, pues en épocas de hambruna o escasez, los grupos que habitaban el Levante migraban hacia Egipto, atraídos por la estabilidad y la riqueza agrícola del Nilo. Por lo general se asentaban en el delta, la zona más próxima a su región de origen, Canaán. Eso sí, los indicios sugieren que a finales del Imperio Medio hubo un aumento considerable en la llegada de estas poblaciones semitas al delta. En cualquier caso, las evidencias apuntan a que en Avaris efectivamente había un núcleo importante de población semita de origen levantino. Y no solo eso, los hallazgos evidencian que Avaris pasó en pocas generaciones de ser un pequeño poblado portuario a ser una gran ciudad. Este crecimiento acelerado se observa en la expansión desordenada de la ciudad, en un urbanismo poco planificado, en la alta densidad de viviendas y en la continua superposición de construcciones sobre niveles anteriores. Este desarrollo acelerado estuvo impulsado por el comercio, el cual generó mucha riqueza, lo que a su vez atrajo a más y más habitantes y favoreció la aparición de élites dominantes. En este contexto, las evidencias de estratificación social son claras. Se observan tanto las diferencias en la arquitectura doméstica, con viviendas muy modestas junto a otras de gran tamaño pertenecientes a una élite local, como en el ámbito funerario, donde las diferencias en el tamaño de las tumbas y la riqueza de sus ajuares reflejan, una vez más, una marcada y creciente desigualdad entre las élites y el resto de la población. Por todo ello, la hipótesis principal defendida por los historiadores es que el puerto de Avaris, fundado por el faraón Amenemhat I, atrajo a comerciantes del Levante de origen semita. Allí, en Avaris, se asentaron y prosperaron. A su vez, esta prosperidad atrajo a más semitas de Canaán. Avaris creció y se enriqueció rápidamente, pues era un importante nodo comercial entre Egipto, el Levante y el Mediterráneo. En consecuencia, algunos de estos grupos semitas llegaron a acumular una notable riqueza, lo que favoreció la formación de élites levantinas con gran poder e influencia. La aparición de esta élite semita en Avaris coincidió además con la crisis política, económica y climática del final del Reino Medio, la cual dio lugar a un marcado debilitamiento del Estado central. Como resultado, pronto esta influencia económica de la élite de Avaris se transformó en un poder político, administrativo y militar que buscó llenar precisamente ese vacío de poder.
En última instancia, estas élites cananeas de Avaris se proclamaron faraones, fundando así la dinastía 15, conocida como la dinastía de los Hicsos, es decir, los gobernantes extranjeros, quienes tenían su capital en Avaris. Estos Hicsos gobernaron aproximadamente 100 años, hasta cerca del 1550 a.C., cuando finalmente fueron derrotados y expulsados, pero de ello hablaremos detenidamente más adelante. Pero paremos aquí un momento, ¿no os resulta sorprendentemente familiar toda esta historia? Lo cierto es que el relato arqueológico de los comerciantes semitas que llegaron a Avaris y prosperaron hasta convertirse en faraones egipcios guarda evidentes paralelismos con el relato bíblico del final del Génesis y el inicio del Éxodo. Recordemos a José, hijo de Jacob, quien fue vendido por sus hermanos como esclavo en Egipto y tras diversas pruebas y dificultades llegó a convertirse en la mano derecha del faraón. Más tarde, debido a la hambruna en Canaán, su familia se trasladó a Egipto, donde tal como narra el Éxodo, se asentaron, prosperaron y aumentaron considerablemente en número. Con el tiempo, un nuevo faraón que ya no conocía a José comenzó a temer que este grupo pudiera volverse demasiado poderoso y representar una amenaza. El relato transmite una idea que encaja de forma general con lo que sugieren las evidencias arqueológicas, la llegada de grupos semitas procedentes de Canaán a Egipto y su progresivo crecimiento y prosperidad hasta alcanzar posiciones de influencia. En este sentido, José puede interpretarse como una figura arquetípica que representa a esos migrantes semitas que llegaron en busca de oportunidades y lograron ascender socialmente gracias al comercio y la administración hasta hacerse con el poder. Incluso el propio Moisés, de origen hebreo y criado en la corte egipcia, podría interpretarse como un eco narrativo de la presencia de estas élites hicsas en posiciones de poder en el Egipto faraónico. Sin embargo, hay algunas diferencias muy notables entre el relato arqueológico y el relato bíblico. En primer lugar, aunque en el Éxodo nunca se menciona el nombre del faraón, la tradición lo ha vinculado comúnmente a Ramsés II y la cronología de los Hicsos es unos 300 años anterior al reinado de Ramsés. Por lo que si esta vinculación es correcta, sería una diferencia bastante contundente. En segundo lugar, el Éxodo nos habla de esclavos hebreos, en cambio, la evidencia arqueológica apunta a todo lo contrario, una élite de semitas. Empecemos desentrañando el problema de la cronología. En el Éxodo nunca se menciona el nombre del faraón, el cual aparece siempre simplemente como el faraón. Es solo un título. Sin embargo, la identificación más extendida es con el faraón Ramsés II, debido principalmente al siguiente versículo del Éxodo. Entonces los egipcios pusieron a Israel a las órdenes de capataces para que lo oprimieran con trabajos forzados. Así, Israel construyó para el faraón las ciudades de Pitom y Ramsés. La ciudad egipcia mencionada como Ramsés se ha vinculado tradicionalmente con Pi-Ramsés, ciudad fundada por Ramsés II para convertirla en su capital y cuyo nombre se traduce como la casa de Ramsés. Por ello, si la Biblia menciona que los israelitas trabajaron como esclavos en la construcción de esta ciudad para el faraón y esta ciudad la hizo construir Ramsés II, se puede deducir que el éxodo tuvo lugar durante el reinado de este, o por lo menos cerca del mismo. De ser correcta esta cronología, los hechos relatados en el Éxodo habrían ocurrido unos 300 años después de la desaparición de los Hicsos. Esta discrepancia cronológica entre Hicsos y Éxodo bíblico tiene una solución muy simple y a la vez muy reveladora. La realidad es que Pi-Ramsés y Avaris son la misma ciudad en distintos momentos históricos, pues Ramsés II hizo construir su capital en el mismo lugar donde se encontraba la capital de los Hicsos y avenida menos. El yacimiento de Avaris está dentro del mismo gran complejo arqueológico de Pi-Ramsés, solo que en una capa más temprana. Ramsés reutilizó la antigua capital de los Hicsos para instalar la suya, pues ese lugar seguía siendo de gran importancia a nivel estratégico y comercial. Algunos investigadores sugieren incluso que Ramsés II pudo construir su capital en el lugar donde se encontraba Avaris para borrar la huella de los Hicsos, los cuales eran considerados durante el Imperio Nuevo como invasores extranjeros, gobernantes ilegítimos y causantes de un periodo de caos y oscuridad en Egipto.
Así, borrar el rastro y el recuerdo de su capital era en esencia humillarlos y enterrar en el olvido su paso por Egipto. Sin embargo, esto es solo una hipótesis, ya que no existen evidencias que confirmen que esa fuera la razón por la que Ramsés decidió establecer su nueva capital sobre Avaris. De esta forma, según la hipótesis que vincula a los Hicsos con los israelitas del Éxodo, la ciudad que se menciona como Ramsés en la Biblia no corresponde a Pi-Ramsés, sino a Avaris, por lo que se habría incurrido en un anacronismo toponímico en el momento de redacción de la Biblia hebrea. Debemos comprender, y hablaremos más detenidamente de ello más adelante, que el Pentateuco fue puesto por escrito entre los siglos VI y V a.C. a partir de relatos orales transmitidos durante siglos. Es decir, se redactó casi 1000 años después de los Hicsos y 7 siglos después de Ramsés II. Por ello, al poner por escrito estos relatos, es probable que se incurriera en anacronismos. Lo cierto es que en el momento que se redactaron o consolidaron estos textos, Ramsés II era con diferencia el faraón más conocido del pasado imperial egipcio, una figura casi legendaria, pues él mismo se encargó de ello al dejar una huella monumental y textual especialmente abundante y visible. Sus obras, hazañas militares y grandes construcciones seguían siendo ampliamente reconocidas en la memoria histórica del Antiguo Oriente Próximo. Por ello, es probable que el nombre de Pi-Ramsés fuera el nombre más reconocible en la tradición posterior para esa ciudad, en lugar de Jutwaret, el nombre egipcio original de Avaris. En otras palabras, quienes pusieron por escrito el Éxodo situaron la historia en el escenario correcto, pero emplearon los nombres conocidos en su época y no los nombres del momento en que ocurrieron los hechos narrados. En consecuencia, es probable que el faraón del Éxodo no fuera Ramsés II y que la ciudad donde ocurrieron los hechos no fuese Pi-Ramsés, sino Avaris. La evidencia más clara de este anacronismo toponímico la proporciona la propia Biblia, concretamente el capítulo 47 del Génesis, donde se relata que el faraón indica a José que su padre y sus hermanos pueden establecerse en la tierra de Gosén. Asimismo, José comunica a su familia que pueden asentarse en la tierra de Ramsés, considerada la mejor parte de Gosén. Sin embargo, entre la llegada de José y su familia a Egipto y el éxodo liderado por Moisés, transcurren 400 o 430 años, según establece la propia Biblia. Si el faraón que esclavizó a los israelitas fue Ramsés II y la ciudad que levantaron fue Pi-Ramsés, ¿cómo pudo José, 400 años antes, instalar a sus familiares en la tierra de Ramsés? La respuesta parece clara. Los hebreos que redactaron estos textos conocían esta zona del delta como la tierra de Ramsés, es decir, el territorio desde el cual este faraón gobernó y donde estableció su célebre capital. El antiguo nombre de Jutwaret ya no formaba parte de su memoria. Por ello, aluden a la ciudad de Pi-Ramsés o a la tierra de Ramsés para referirse a la región en la que se asentaron los israelitas, pues ese era el nombre con el que ese territorio era conocido en su época. Por lo tanto, según esta hipótesis, el relato bíblico de la estancia de los israelitas en Egipto podría haber tenido lugar durante el periodo documentado históricamente y arqueológicamente de los Aamu y los faraones Hicsos. Sin embargo, surge otra contradicción significativa. En el relato bíblico se describe a una numerosa comunidad de israelitas sometida a la esclavitud y al maltrato del faraón. En cambio, la evidencia arqueológica indica que durante el segundo periodo intermedio, los semitas no solo no fueron un grupo oprimido, sino que prosperaron e incluso llegaron a fundar una o dos dinastías de faraones que se mantuvieron en el poder durante aproximadamente un siglo. Para abordar esta contradicción es necesario volver a los Hicsos. ¿Cómo fue su reinado? ¿Qué fue de ellos? Los Hicsos gobernaron durante el segundo periodo intermedio. Los periodos intermedios de Egipto se caracterizan por ser épocas en las que el faraón no podía mantener la unidad política del país y este quedaba dividido en dos o más partes, coexistiendo simultáneamente dos o más dinastías de faraones. Debemos comprender que Egipto estaba formado por dos países unificados, el Delta o Bajo Egipto y el Valle o Alto Egipto. En momentos de crisis o vacío de poder, el país se volvía a fragmentar en estas dos regiones.
Esto es precisamente lo que ocurrió en el segundo periodo intermedio, pues cuando la dinastía XIII trasladó la capital a Tebas, en el delta surgieron entidades políticas independientes, entre ellas la dinastía XIV, de la cual se conoce muy poco, pero que parece haber tenido una importante influencia asiática y está relacionada con el posterior dominio de los Hicsos. Los indicios apuntan que probablemente estuvo establecida en Avaris. Por otro lado, la dinastía XIII, que había perdido progresivamente su influencia y gobernaba desde Tebas, en el valle, terminaría dando paso al surgimiento de nuevas dinastías como la XVI y la XVII. En el delta, por su parte, la dinastía XIV fue finalmente desplazada o absorbida por la dinastía XV, la de los Hicsos, con capital en Avaris. Lo cierto es que este es un periodo confuso, con solapamientos de dinastías, y aquí se ha tratado de simplificarlo al máximo posible. Por ejemplo, las dinastías XIV, XV y XVI llegaron a gobernar al mismo tiempo, pero este periodo no debe entenderse como un Egipto dividido en tres bloques claros, sino más bien como un país fragmentado con varios centros de poder simultáneos que se solapan y compiten. En cualquier caso, para este vídeo nos interesa la dinastía XV, la de los Hicsos, que gobernó en el Bajo Egipto entre aproximadamente el 1650 y el 1550 a.C. Aunque los escribas egipcios posteriores del Imperio Nuevo demonizaron a los Hicsos y los tildaron de invasores que conquistaron el país, destruyeron los templos y masacraron despiadadamente a sus gentes, no hay evidencia alguna de que estas afirmaciones sean verdad. La realidad, como hemos visto, es que fueron comerciantes semitas que prosperaron y aprovecharon el vacío de poder surgido para inaugurar sus propias dinastías y controlar política y militarmente la zona del delta. De hecho, las evidencias indican que una vez establecidos en Avaris, los Hicsos colocaron a egipcios en puestos importantes. Además, adoptaron las costumbres, cultura y vestimenta egipcias e incorporaron la adoración de los dioses egipcios a sus propias creencias y rituales, por lo que practicaban el politeísmo. Sus dioses principales eran Baal y Anat, ambos de origen semítico-cananeo, pero identificaron su panteón con el panteón egipcio. Por ejemplo, a Baal lo asociaron con el dios Set. La realidad es que este no fue un periodo de caos y oscuridad como durante mucho tiempo se ha sostenido, sino una etapa de relativa prosperidad. Bajo el dominio hicso, el comercio floreció. Los gobernadores locales de las ciudades y aldeas del Bajo Egipto establecieron acuerdos con ellos y se beneficiaron de una actividad comercial dinámica. Incluso Tebas, tradicionalmente presentada como el último bastión de la cultura egipcia frente al invasor, parece que mantuvo relaciones cordiales y potencialmente lucrativas con los hicsos. En conjunto, las evidencias sugieren que durante buena parte del segundo periodo intermedio existió una relativa estabilidad y relaciones de cooperación entre hicsos y egipcios. Lo cierto es que la dinastía XVII acabaría declarando la guerra a los hicsos, derrotándolos y expulsándolos definitivamente de Egipto. Según las fuentes del Imperio Nuevo, el conflicto comenzó cuando Apepi, gobernante de los Hicsos, le envió un mensaje al rey tebano de la dinastía XVII, Seqenen-Ratá, que decía: «Elimine la laguna de los hipopótamos al este de la ciudad, porque no me dejan dormir ni de día ni de noche». Lo más probable es que el mensaje tuviera algo que ver con la práctica tebana de cazar hipopótamos, que para los hicsos habría sido algo ofensivo, ya que habían incorporado al hipopótamo en sus prácticas religiosas a través del culto de Set. En vez de acceder a esta petición, Seqenen-Ratá la interpretó como un desafío a su autonomía y soberanía, y marchó con su ejército a Avaris. No hay forma de saber si esta fue realmente la causa de la guerra, aunque lo más probable es que se trate de un relato simbólico y propagandístico para ridiculizar al rey hicso, mostrándolo como un gobernante extranjero que no entiende Egipto ni sus tradiciones, legitimando así el conflicto bélico entre Tebas y Avaris. En cualquier caso, lo cierto es que Seqenen-Ratá murió de forma extremadamente violenta en combate. Los estudios realizados sobre su momia indican que falleció con alrededor de 40 años en combate contra los hicsos, probablemente con sus manos atadas a la espalda y ejecutado ceremonialmente con múltiples hachazos y lanzazos en la cabeza y la cara. Los traumatismos observados en su cráneo coinciden con el filo de hachas hixas conservadas en el Museo del Cairo.
Cabe mencionar que los hicsos contaban con avances tecnológicos que les dieron ventajas tácticas que resultaron decisivas tanto en la expansión de su territorio e influencia como en la guerra contra la dinastía tebana. Los ejemplos más destacados son el arco compuesto, más potente y eficaz que el arco simple de los egipcios, y el uso de caballos y de carros de guerra desconocidos hasta ese momento en Egipto. De esta forma, sin la influencia de los hicsos, quizá nunca se hubieran realizado los famosos relieves de faraones posteriores como Ramsés II, donde se les muestran escenas de batalla tensando el arco sobre carros de guerra. Sea como fuere, el hijo de Seqenen-Ratá, Kamose, tomó el relevo de su padre y dejó constancia del conflicto con los hicsos en 2 estelas halladas en Tebas. En ellas expresa su descontento por la situación política de un Egipto dividido y por tener que lidiar con extranjeros al norte y al sur de su propio país, refiriéndose no solo a los hicsos, sino también a los nubios, los cuales realizaban pequeñas incursiones y saqueos en la frontera sur. Según estos textos, Kamose habría lanzado un ataque contra los hicsos en el que, de acuerdo con su propio relato, llegó a destruir a Baris. Afirma incluso que su ofensiva fue tan rápida y devastadora que dejó estériles a las mujeres hicsas y arrasó la ciudad tras la masacre. Sin embargo, estos pasajes parecen claramente exagerados, ya que los hicsos continuaron controlando el Bajo Egipto durante al menos 3 años más tras dicha campaña, y Avaris siguió siendo su principal bastión. De hecho, el propio Kamose murió en el 3er año de su reinado, posiblemente durante el asedio de Avaris. Tras la muerte de Kamose, su hermano Ahmose I asumió el trono. Las inscripciones atribuidas a su reinado relatan la expulsión de los hicsos de Egipto y la destrucción de Avaris. La principal fuente de estos acontecimientos procede de la tumba de otro personaje con el mismo nombre, Ahmose, hijo de Ibana, un soldado que sirvió en el ejército del faraón. En sus inscripciones funerarias describe su participación en la toma y saqueo de Avaris, así como la huida de los hicsos supervivientes hacia Sharugen, una ciudad situada en la región de Canaán. Según este relato, el propio soldado también participó en el posterior asedio de Sharugen, que se prolongó durante 3 años hasta que los hicsos volvieron a huir. Sin embargo, tras su huida de Sharugen no se conserva ningún registro que permita conocer qué ocurrió posteriormente con los hicsos. Las evidencias arqueológicas procedentes de Avaris, junto con otras inscripciones, respaldan este relato. En esencia, estos hallazgos describen la expulsión de Egipto de grupos de origen semita, es decir, los hicsos, y su posterior persecución por parte de los egipcios hasta territorios de Canaán. Es evidente, por tanto, que este episodio histórico presenta paralelismos significativos con la narración del éxodo bíblico, aunque tampoco debe entenderse como una expulsión total de toda la población semita de Egipto. De hecho, una parte significativa de estos grupos permaneció en el país y se fue integrando con la población local en las décadas posteriores. Así lo sugieren los numerosos hallazgos de objetos de estilo cananeo datados en época tutmósida e inicios del Imperio Nuevo. Además, sea casualidad o no, el periodo que transcurre entre los primeros indicios arqueológicos del aumento de la presencia de los Aamu en el delta y la expulsión de los hicsos del país en el 1550 a.C. abarca aproximadamente unos 350 años. Este periodo se aproxima de manera significativa a los 400 años de permanencia de los hebreos en Egipto mencionados en la tradición bíblica, aunque esta cifra probablemente deba interpretarse más en un sentido simbólico que estrictamente histórico. Sin embargo, reaparece nuevamente la gran cuestión: ¿dónde encajan los esclavos hebreos del Éxodo dentro de este contexto histórico? Lo cierto es que ningún documento egipcio ni de ninguna otra cultura indica que los Aamu o los Hicsos fueran esclavos, y tampoco hay ningún indicio de que fueran hebreos, tan solo de que hablaban y escribían un idioma semítico. No se conocen los orígenes étnicos exactos de los Hicsos, como tampoco se sabe qué ocurrió con ellos una vez fueron expulsados de Sharugen por el faraón Ahmose. Lo que sí se conoce es que tras la expulsión de los Hicsos tuvo lugar la reunificación de todo el país, y Ahmose se convirtió en el fundador del Imperio Nuevo de Egipto y en el primer faraón de una nueva dinastía, la 18ª, aunque no hubo ruptura de linaje con la dinastía 17. La 18 fue una de las dinastías más grandes y esplendorosas del Egipto faraónico e incluyó a faraones tan destacados como Hatshepsut, Tutmosis III, Amenhotep III, Akenatón
Nefertiti y Tutankamón. Sea como fuere, si entendemos que la historia de José y el relato del Éxodo son en realidad una memoria histórica transformada y mitificada de la entrada de los comerciantes semitas a Amu y de los gobernantes hicsos de Avaris, así como de su expulsión de Egipto por el faraón Ahmose, ¿cómo se explica entonces la ausencia de evidencias de esclavos hebreos en el registro histórico real en contraposición al protagonismo que tienen en el relato bíblico? Existen dos hipótesis principales para abordar esta cuestión, ambas de carácter conjetural y sin evidencia arqueológica concluyente. Se trata de interpretaciones plausibles, pero no demostrables en la actualidad, aunque resultan especialmente interesantes. Comencemos con la primera hipótesis, la cual plantea que la historia de los Hyksos fue alterada o reinterpretada deliberadamente con el fin de transformarla en un relato fundacional del pueblo israelita que resultara más coherente y significativo. Lo cierto es que los hechos históricos asociados a los Hyksos, es decir, su llegada a Egipto como comerciantes, su posterior ascenso político hasta dominar el delta y su derrota y expulsión a manos de los egipcios del sur, seguida de su asentamiento en zonas de Canaán, no constituye un relato especialmente atractivo como mito fundacional para explicar a las generaciones posteriores el origen del pueblo hebreo y su asentamiento en la tierra prometida. En cambio, si en lugar de gobernantes hubieran sido esclavos y si su salida de Egipto no hubiera sido consecuencia de una derrota militar, sino de una liberación divina, la narración ganaría una fuerza simbólica mucho mayor. Según esta hipótesis, a lo largo de los siglos de tradición oral o en el momento de la redacción de la Biblia hebrea, la historia habría sido reelaborada y modificada en sus elementos históricos para adaptarla a la concepción de Israel como pueblo elegido por Dios. De este modo se invierte la idea de humillación. En lugar de que los Hyksos fueran humillados por los egipcios tras su expulsión, serían ellos quienes habrían humillado a los egipcios al lograr salir de su territorio y derrotarlos con la intervención de su Dios. Esta transformación de los hechos no tiene por qué haber sido de forma deliberada, pues pudo producirse de manera inconsciente como resultado de siglos de transmisión oral. En ese proceso, la historia de los antepasados Hyksos se habría ido alterando progresivamente de generación en generación hasta adoptar la forma del relato del Éxodo liderado por Moisés que conocemos hoy. La segunda hipótesis, y quizá la más satisfactoria, sostiene que el relato de los esclavos hebreos no sería una construcción posterior, sino un hecho con base histórica respaldado por la evidencia arqueológica. Lo cierto es que en el antiguo Egipto está bien documentada la existencia de prisioneros de guerra, así como la realización de trabajos forzados y formas de servidumbre comparables o similares a la esclavitud. La realidad es que la zona del Levante, Canaán y Siria estuvo bajo dominio egipcio en distintas ocasiones y numerosos faraones atacaron y conquistaron esos territorios a lo largo de la historia del Egipto faraónico. Por ejemplo, ya desde el Reino Antiguo y el Reino Medio, Egipto llevó a cabo expediciones al Sinaí y mantuvo contactos con el Levante, que en ocasiones incluyeron incursiones y captura de prisioneros de origen cananeo o semita, aunque sin llegar a establecer un control territorial permanente. Más tarde, tras la expulsión de los Hyksos por Ahmose I, Egipto inició su expansión hacia Canaán, alcanzando su máxima extensión bajo el reinado de Tutmosis III. El Levante permaneció bajo influencia egipcia como sistema de ciudades vasallas durante el Imperio Nuevo hasta finales del siglo XII a.C., cuando se perdió progresivamente el control de la zona en el contexto de la crisis de la Edad del Bronce y la llegada de los pueblos del mar. Durante las incursiones en Canaán en el Imperio Nuevo está ampliamente documentada la captura de prisioneros de guerra en estas regiones, los cuales eran posteriormente sometidos a trabajos forzados en Egipto, como por ejemplo en canteras, minas, labores de construcción, actividades agrícolas o incluso servicio militar. En el templo de Karnak, en Luxor, los relieves y textos de Tutmosis III describen sus campañas en Canaán y Siria, así como la captura de prisioneros de guerra. Aunque no siempre se especifica la etnicidad, algunos de los enemigos son identificados como Amu, es decir, asiáticos del Levante. De forma similar, en Karnak y Abidos se conservan relieves de Seti I que muestran expediciones militares en Canaán y Siria, con prisioneros identificados como semitas del Levante. Esta temática se repite en relieves de Ramsés II en Abidos,
Luxor y Abu Simbel, los cuales representan nuevamente campañas en la región y la captura de prisioneros cananeos. Aunque todas estas evidencias nos hablan de prisioneros de guerra de origen semita de la zona de Canaán, poco tiene que ver con los hicsos. Sin embargo, también está documentada la toma de prisioneros de guerra hicsos en la reconquista de Avaris y el asedio de Sharugen. Por ejemplo, en la propia tumba de Ahmose, hijo de Ivana, quien recordemos fue un soldado que participó en la toma de Avaris, se encuentra la siguiente inscripción. Se produjo entonces la toma de Avaris, y traje botín de allí, un hombre y 3 mujeres, un total de 4 personas. Su majestad me los entregó como esclavos. Se sitió Sharugen durante 3 años, su majestad la tomó y yo traje botín de allí, 2 mujeres y una mano. Se me concedió el oro del valor, y me dieron mis cautivos como esclavos. En resumen, a lo largo de la historia hubo prisioneros de guerra semitas que sirvieron como esclavos o realizaron trabajos forzados en Egipto. La etnia concreta de estos trabajadores forzados no es conocida, pero es altamente plausible que entre ellos hubiera antepasados de los israelitas. En cualquier caso, no debemos imaginar una masa de cientos de miles de esclavos protoisraelitas en Egipto. Lo que sí encaja con la evidencia es un escenario de grupos reducidos de trabajadores forzados en distintos lugares y momentos históricos. En cualquier caso, esta segunda hipótesis sostiene que los relatos sobre aquellos antepasados de los israelitas que habían sufrido la esclavitud en Egipto se entrelazaron con el recuerdo histórico de los hicsos. Así, los israelitas, ya establecidos en Canaán siglos más tarde, al transmitir estas historias de forma oral de generación en generación, habrían ido mezclando los relatos sobre los hicsos con los relatos de servidumbre y trabajos forzados en Egipto. Ambos conjuntos de recuerdos formarían parte del pasado colectivo del pueblo que siglos después daría lugar a la redacción del Éxodo en torno al siglo VI a.C. En este proceso, los redactores habrían buscado dotar de coherencia a un conjunto heterogéneo de tradiciones y memorias de sus antepasados, construyendo una narración lineal en la que se integran elementos procedentes tanto de la historia de los hicsos como de las memorias de protoisraelitas sometidos a esclavitud en Egipto. Debemos entender que el pueblo de Israel se formó en Canaán alrededor del siglo XIII a.C. y que entre sus pobladores es posible que hubiera descendientes tanto de los hicsos como de prisioneros de guerra en Egipto, así como de pastores seminómadas y de poblaciones cananeas locales. Todo este conjunto dio lugar a un pasado y una identidad muy rica y compleja que el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia, tratan de recoger y dar sentido. Así, el Éxodo no recogería únicamente un episodio de salida de semitas del territorio egipcio, sino muchos que transcurrieron a lo largo de los siglos, pues la entrada y salida de semitas en el país del Nilo era constante. El Éxodo podría ser, por tanto, la unión en un solo relato de muchos éxodos. Se trataría, por ende, de una simplificación de múltiples migraciones a lo largo de los siglos, reducidas a una única migración masiva. En esta línea, el episodio del becerro de oro se interpreta también como una memoria histórica del pasado politeísta de los protoisraelitas y del complejo proceso que los condujo al monoteísmo, un proceso que, según el relato arqueológico, no fue rápido ni homogéneo. En conclusión, los historiadores plantean que el Éxodo debe entenderse como un relato fundacional mitológico, elaborado a partir de una memoria histórica transmitida oralmente durante siglos. Con el tiempo, a través del relato oral durante generaciones, esta tradición se habría enriquecido con elementos simbólicos, legendarios y míticos para reforzar y dar sentido a la identidad del pueblo israelita. De esta forma, en las narraciones sobre los patriarcas se encuentran reunidos los recuerdos que Israel conservó acerca de sus antepasados más remotos. Rodeados de grandes potencias como Egipto, Asiria o el Imperio hitita, los israelitas habrían necesitado consolidar un fuerte sentimiento de identidad y pertenencia. Su rasgo distintivo frente a los pueblos vecinos residía en la creencia en un único Dios, así como la convicción de ser su pueblo protegido, al que además le había sido prometida la tierra que habitaba junto a otros pueblos. Desde la perspectiva de los demás pueblos, los israelitas eran, ante todo, el pueblo de un solo Dios. De este modo, el Génesis y el Éxodo pueden interpretarse como un relato fundacional que trata de dar respuesta a cuestiones esenciales. ¿Quiénes somos y de dónde venimos?
¿Cuál es nuestra identidad, creencias y tradiciones? ¿Qué nos distingue de los demás? ¿Cuál es el origen de los pueblos que nos rodean y de la naturaleza de nuestra relación con ellos? En este sentido, el relato según el cual Abraham emprende un viaje desde Ur de los Caldeos, su lugar de origen en Mesopotamia, para establecerse en Canaán, pasando por Harán y llegando incluso a Egipto, puede interpretarse como un reflejo de la memoria histórica sobre los orígenes de los pueblos semitas y sus desplazamientos migratorios. Las evidencias arqueológicas y documentales sitúan en Mesopotamia algunas de las manifestaciones claramente atestiguadas de pueblos semitas, ya que los acadios, cuya lengua es una de las primeras lenguas semíticas documentadas, aparecen en esta región en el tercer milenio antes de Cristo. Por ello, numerosos investigadores sostienen que el relato del viaje de Abraham podría constituir una representación simbólica y mitificada de antiguos movimientos migratorios semitas del segundo milenio antes de Cristo. En este sentido, la historia de Abraham no debe entenderse como un relato histórico literal, sino como una tradición construida a partir de la transmisión oral del recuerdo de los antepasados israelitas que fueron reinterpretados y transformados con el paso del tiempo. De hecho, el texto bíblico señala que Abraham y su familia se trasladan a Egipto huyendo de la hambruna que asola Canaán. Este episodio concuerda con lo que sugieren las evidencias arqueológicas sobre la llegada de pastores semitas seminómadas de origen cananeo en el delta del Nilo en periodos de escasez. Por otro lado, cuando en el Génesis se narra la expulsión de Agar y su hijo Ismael al desierto, junto con la promesa divina de convertirlo en una gran nación, en realidad es una narración simbólica del origen común que comparten hebreos y árabes, pues Ismael es el patriarca de los árabes. Según esta lectura, los pueblos árabes asentados en el desierto de la península arábiga serían, al igual que los israelitas, descendientes de Abraham. En otras palabras, el texto bíblico reconoce y recoge que ambos son pueblos semitas con un origen compartido, aunque desarrollados posteriormente por caminos históricos distintos. Por otro lado, Isaac simboliza la continuidad del linaje de Abraham que dará origen a Israel, pues Isaac engendra a Esaú y Jacob, quienes nuevamente representan a dos pueblos distintos. Jacob es el antepasado histórico de Israel, y Esaú, a quien también se le llama Edom en la Biblia, es el antepasado de los edomitas, un pueblo del sur del Levante que ocupaba la región montañosa de Edom. Estaban estrechamente emparentados cultural y lingüísticamente con Israel y tuvieron relaciones frecuentes de conflicto y convivencia con los israelitas. Edom e Israel eran pueblos adyacentes, por ello el parentesco de Jacob y Esaú es de hermanos gemelos. Lo cierto es que la tradición presenta a Abraham, Isaac y Jacob como jefes de clanes que se desplazan constantemente en busca de pastos y agua para sus rebaños. Todavía no forman un pueblo ni poseen una tierra. Canaán no es para ellos una posesión estable, sino el lugar en el que habitan como extranjeros, del mismo modo que Egipto o Mesopotamia. En esencia, se trata de una memoria histórica de los antepasados protoisraelitas que eran precisamente eso, pastores seminómadas que se desplazaban entre Mesopotamia, Canaán y Egipto en busca de tierras de pastoreo. En este sentido, el Génesis convierte pueblos en personas y relaciones políticas en parentescos. Se trata de una simplificación simbólica de la historia y los movimientos migratorios de los pueblos semitas que permite comprender de una forma más sencilla la complejidad del pasado, identidad y origen del pueblo de Israel. Debemos comprender que una parte fundamental de la Biblia hebrea fue escrita durante el exilio en Babilonia, es decir, en un momento histórico en que Jerusalén había sido arrasada, el templo destruido, los israelitas masacrados y las élites hebreas deportadas a Babilonia. En otras palabras, la cultura, identidad y creencias hebreas estaban en grave peligro de extinción. Por ello, resultaba fundamental poner por escrito la historia, las creencias, las prácticas religiosas, las tradiciones y la identidad del pueblo de Israel, no solo para evitar que se perdieran, sino también para asegurar su transmisión a las generaciones futuras. En este sentido, gran parte del Éxodo es precisamente esto, una descripción detallada por parte de Dios a Moisés de la ley israelita, el calendario litúrgico, las festividades y tradiciones del pueblo, así como la vestimenta sacerdotal y los objetos del culto.
Incluso el tabernáculo portátil descrito en el Éxodo parece ser una proyección del Templo de Jerusalén. En definitiva, el Éxodo contiene una descripción detallada de la cultura y las tradiciones israelitas con la finalidad de preservar su memoria en un contexto en el que la continuidad de dicha identidad no estaba asegurada. La transmisión intergeneracional de la cultura e identidad hebrea se hacía especialmente necesaria en un contexto en que las nuevas generaciones crecían en el exilio, lejos de su tierra y de sus referentes culturales. Así, durante el exilio babilónico, las narraciones sobre los orígenes, la identidad y la relación de Israel con Dios se fueron adaptando a un formato más accesible y estructurado en el que se reorganizaban recuerdos, tradiciones orales y elementos simbólicos que contribuían a reforzar la memoria colectiva y la cohesión del grupo. Además, ya fuera consciente o inconscientemente, se agregaron exageraciones para exaltar el propio pasado y se reinterpretó la historia y la tradición oral para dar sentido al difícil presente del pueblo de Israel en el exilio. En cualquier caso, todo este proceso histórico relacionado con el exilio babilónico y la redacción de la Biblia es un tema muy complejo que merece un análisis más profundo por separado. Si os interesa, puedo dedicar un vídeo específico para desarrollarlo con profundidad. Pero regresemos a Jacob, quien tiene 12 hijos, tradicionalmente identificados con las 12 tribus de Israel. Lo cierto es que los nombres de los hijos de Jacob coinciden con las 12 regiones geográficas que formaban el reino de Israel, como Judá, Dan, Neftalí o Benjamín, entre otros, mientras que los otros nombres parecen reflejar antiguos clanes absorbidos o integrados por los israelitas, como Simeón o Rubén. Un caso particular es Leví, que no tiene un territorio definido, pues los levitas formaban el grupo sacerdotal. Por otro lado, al no tener Leví un territorio, para mantener el número simbólico de 12 regiones, la descendencia de José se dividió en 2 tribus, Efraín y Manasés. En cualquier caso, los investigadores subrayan que las 12 tribus de Israel no deben entenderse literalmente como que Israel estaba conformado por 12 tribus originarias, sino que se trata de un número simbólico. En la antigüedad, el número 12 se asociaba a la totalidad, pues el año solar se divide en 12 ciclos lunares aproximados y el recorrido del Sol se organizó en 12 partes, es decir, los 12 signos zodiacales. Así, el 12 representa el ciclo completo del tiempo y del cosmos, y en consecuencia se asociaba a la idea de totalidad o completitud. Este simbolismo se repite en diversas tradiciones. En la mitología griega, los dioses olímpicos eran 12, y aunque sus integrantes podían variar, el número se mantenía constante, pues representaban el orden completo del mundo divino. En el caso de Heracles, sus 12 trabajos simbolizan el proceso completo para consagrarse como héroe. En el cristianismo, Jesús elige a 12 apóstoles, lo que algunos han interpretado como un paralelismo simbólico con las 12 tribus de Israel. Así como éstas representan la totalidad del antiguo pueblo de Dios, los apóstoles representan la totalidad del nuevo pueblo de Dios. En cualquier caso, el relato de los 12 hijos de Jacob puede interpretarse como una elaboración posterior destinada a explicar el origen del pueblo israelita y a legitimar la unión de esos territorios y grupos mediante la idea de un antepasado familiar común. Sea como fuere, la ausencia de evidencias arqueológicas que confirmen la existencia de los personajes del Génesis, junto con su evidente carácter simbólico, sugiere que deben interpretarse precisamente como arquetipos y no como personajes históricos reales. La prueba más clara de ello se observa en los nombres de Abraham y del propio Moisés, que son aptónimos. Un aptónimo es un nombre cuyo significado se ajusta al rol, la función, las características o el destino del personaje que lo porta, de modo que el propio nombre describe o simboliza su identidad. Este recurso, conocido como nombres parlantes, es habitual sobre todo en la construcción de personajes de ficción. En el caso de Abraham, su nombre en hebreo significa literalmente padre de multitudes o padre de muchas naciones. En la Biblia, Abraham, a partir de su pacto con Dios, encarna la figura del padre de muchos pueblos y el origen de una descendencia numerosa. Desde una perspectiva historiográfica, puede interpretarse como la representación de un ancestro común de los pueblos semitas y como el origen de antiguos movimientos migratorios procedentes de Mesopotamia que darían lugar a los israelitas, los árabes y otros pueblos semíticos del Levante y Oriente Próximo.
En este sentido, Abraham podría simbolizar el momento en que los pueblos semitas de Oriente Medio consolidaron una identidad común. Según esta hipótesis, no debemos considerar a Abraham como un personaje histórico, sino como a un arquetipo que representa a un pueblo ancestral que dio inicio al proceso histórico que culminaría en la formación del pueblo israelita. Según esta interpretación, Abraham no existió, pero en cambio sí existieron muchos Abrahames, es decir, semitas que migraron desde Mesopotamia hasta el Levante, Egipto y la península arábiga durante el segundo milenio a.C. Con Moisés ocurre algo similar. Existen dos hipótesis principales sobre el origen y significado de su nombre. En primer lugar, podría provenir del egipcio Mose, cuyo significado es nacido de. Como sufijo aparece en el nombre de muchos faraones, por ejemplo, Tutmosis, que significa nacido de Tot, es decir, el hijo del dios Tot. Ocurre lo mismo con Ramsés, nacido de Ra, Kamose, nacido del Ka, es decir, la fuerza vital, o Ahmose, nacido de Ag, dios de la luna. En este sentido, el nombre de Moisés, que significa literalmente el nacido o hijo de, puede interpretarse de tres formas distintas. La primera sugiere que el nombre podría significar que es el elegido para liberar a Israel, es decir, el nacido para guiar a Israel a la tierra prometida. La segunda opción propone que el uso del sufijo Mose sin el nombre de ningún dios egipcio delante podría interpretarse como el nacido del dios hebreo, el cual no tiene nombre. Cuando Moisés pregunta a Dios por su nombre, la respuesta divina es «Yo soy el que soy». Así, el nombre de Moisés haría referencia a que es el hijo simbólico del único y verdadero Dios, que no tiene nombre. La tercera opción es que dado que la princesa egipcia encuentra al niño en una cesta en el Nilo y desconoce la identidad de su padre, le habría dado ese nombre. Se interpretaría, por tanto, como nacido de padre desconocido, aunque el texto bíblico sí da la identidad de sus padres, Amram y Jocabed. La otra hipótesis sobre el origen del nombre de Moisés lo vincula a la raíz semítica Moshe, que significa sacar. Podría hacer referencia a que la princesa egipcia lo saca de las aguas del Nilo. O podría ser un nombre que profetiza que Moisés sacaría a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Sin embargo, esta hipótesis no encaja con el hecho de que el nombre se lo puso la hija del faraón, lo que hace poco coherente que se trate de un nombre de origen semítico en lugar de origen egipcio. Tal como ocurre con Abraham, Moisés no debe interpretarse como un personaje histórico, sino como un arquetipo que representa a aquellos que salieron de Egipto. Nuevamente, no habría existido Moisés, sino muchos Moiséses que a lo largo de la historia habrían salido de Egipto hacia Canaán, ya fuera tras la expulsión de los hicsos o como antiguos prisioneros de guerra, sirvientes o sus descendientes, u otras migraciones semitas. En cualquier caso, tanto Abraham como Moisés, al igual que otros personajes del Génesis, tienen nombres que expresan lo que son o lo que están llamados a ser. De este modo, resulta sencillo vincular sus figuras a determinadas ideas y narrativas simbólicas, lo que permite que estas historias y tradiciones se transmitan y se recuerden con mayor facilidad. Finalmente, para comprender definitivamente el carácter simbólico de Moisés y Abraham, cabe hacerse las siguientes cuestiones. ¿Por qué Canaán es la tierra prometida? ¿Qué la hace tan especial? La respuesta surge al observar la relación simbólica entre los relatos de Moisés y Abraham. Si se interpretan sus viajes como memorias de antiguos movimientos migratorios semitas, puede observarse que sus recorridos son el mismo, pero inversos. Abraham parte de Mesopotamia para establecerse en Canaán, pero pasa una temporada en Egipto, mientras que Moisés representa simbólicamente el trayecto contrario, desde Egipto en dirección a Mesopotamia. Esta lectura debe entenderse en clave simbólica, ya que la Biblia no menciona en ningún momento que Moisés se dirija a Mesopotamia. Lo relevante para el caso es que ambos relatos presentan a sus protagonistas saliendo de los dos extremos de la civilización conocida para confluir en un punto intermedio, Canaán o la Tierra Prometida. Históricamente, esta interpretación es coherente, pues Canaán y todo el Levante era un corredor natural entre Egipto y Mesopotamia, las dos grandes civilizaciones del creciente fértil. La ruta directa entre ambas implicaba cruzar uno de los desiertos más duros e inhóspitos del mundo, por lo que el tránsito se realizaba a través del Levante mediterráneo.
Está bien documentado que esta región fue durante milenios una vía clave de intercambio, con redes comerciales que transcurrían desde Egipto hasta Mesopotamia. Además, también está ampliamente documentado que el comercio entre ambas naciones era de forma indirecta a través de intermediarios, normalmente cananeos, sirios y fenicios, es decir, pueblos semitas. Este era un sistema complejo que implicaba un flujo constante de caravanas y mercancías con múltiples paradas durante el trayecto. Aquí radica precisamente la importancia de esta tierra, su posición intermedia entre Egipto y Mesopotamia. En conclusión, Canaán ocupaba un lugar estratégico como puente entre ambas civilizaciones y era en consecuencia una zona de tránsito permanente de caravanas de comerciantes. La Biblia describe de forma recurrente la tierra prometida como una tierra que emana leche y miel. Sin embargo, aunque Canaán es una región fértil y de clima favorable, sus condiciones agrícolas no alcanzan la productividad del Nilo en Egipto o del Tigris y el Éufrates en Mesopotamia. Así, esta expresión puede entenderse como una referencia a una tierra rica no tanto por sus cualidades naturales, sino por su posición estratégica entre las dos grandes civilizaciones de la región. En este sentido, algunas hipótesis sostienen que estos grupos semitas seminómadas que transitaban estas rutas pudieron acabar estableciéndose de forma progresiva en zonas de paso, pues resultaba más práctico y rentable establecer núcleos urbanos y comerciales donde los viajeros pudieran descansar, alimentarse e intercambiar mercancías que transportar productos continuamente entre Egipto y Mesopotamia. Este fenómeno puede compararse con la Ruta de la Seda, donde numerosas ciudades y reinos prosperaron gracias al paso constante de caravanas de comerciantes. De esta forma, enclaves situados en entornos difíciles como estepas y desiertos llegaron a convertirse en algunos de los centros más ricos, cosmopolitas y poblados del mundo. Todo ello por el impulso del comercio internacional. Ejemplos representativos de este fenómeno son Samarcanda, Bukhara, Merv y Kashgar. Bien, pues en el Levante mediterráneo se dio un fenómeno similar con ciudades como Tiro, Sidón, Ugarit o Biblos. Sea como fuere, el pueblo de Israel sería por tanto uno más de los pueblos semitas que se asentaron en la región, atraídos por la prosperidad comercial que hacía de ese territorio un lugar especialmente atractivo y floreciente. Lo cierto es que la Biblia presenta claramente la identidad de la tierra prometida como un territorio situado entre Egipto y Mesopotamia, y a los israelitas como un pueblo formado en contacto con ambas civilizaciones. En consecuencia, muchos de sus mitos, así como elementos de su cultura, creencias y tradiciones, reciben evidentes influencias de estas dos grandes civilizaciones. En conclusión, la hipótesis con mayor consenso académico sobre Moisés y el Éxodo sostiene que se trata de una memoria histórica que integra distintos episodios del pasado remoto de los hebreos en Egipto, como la experiencia de los Hicsos o la presencia de prisioneros de guerra. Esta memoria histórica, transmitida a lo largo de siglos de tradición oral, habría sido enriquecida con elementos religiosos y espirituales. Es importante tener en cuenta que la Biblia hebrea no fue escrita con la intención de registrar de forma rigurosa el pasado histórico del pueblo hebreo, sino con un propósito fundamentalmente religioso, el de la construcción de la identidad israelita y la expresión de la relación entre Dios y la humanidad, especialmente a través del pueblo de Israel y de las alianzas. No obstante, existen teorías alternativas que, aunque no cuentan con un amplio respaldo académico y tienden a ser bastante más especulativas y fantasiosas, resultan igualmente fascinantes e interesantes. Algunas de estas teorías vinculan el episodio de Moisés con el reinado de otros faraones como Hatshepsut, Merempeta y Akenatón. Estas hipótesis intentan incluso ofrecer una explicación científica o verosímil para episodios como la apertura de las aguas, las plagas o el origen del maná, entre otros. Sin embargo, para no extender en exceso este vídeo, nos centraremos únicamente en una de las teorías que vincula al Éxodo con el faraón Akenatón. De las demás hipótesis alternativas podemos hablar en un futuro vídeo si os interesa. Anteriormente mencionamos que no existen fuentes egipcias que hagan referencia a Moisés y al Éxodo antes del siglo III a.C. Sin embargo, sí existe una fuente egipcia posterior a esa fecha que los menciona. Se trata de la Egiptíaca, una obra que recoge la historia integral del Antiguo Egipto, redactada en griego durante la primera mitad del siglo III a.C. Su autor, Manetón, era un erudito sacerdote egipcio que desarrolló su labor en los inicios del período tolemaico. Hoy día, la obra sigue teniendo gran relevancia en la egiptología y es un recurso de primer orden para comprender la cronología egipcia.
Sin embargo, la Egiptíaca es una obra perdida, pues no se ha conservado el texto original. No obstante, ha llegado hasta nuestros días de manera fragmentaria e indirecta a través de varios autores clásicos y tardíos, como por ejemplo Flavio Josefo. De hecho, fue Flavio Josefo, historiador judeo-romano del siglo I, quien recoge el relato que nos interesa en su obra Contra Apión, en la que defiende la antigüedad y legitimidad del pueblo judío frente a críticas grecorromanas. En dicha obra cita a Manetón como una de las principales fuentes egipcias sobre los hebreos y en concreto recoge una historia suya según la cual un sacerdote egipcio llamado Sarsef dirigió a un grupo de leprosos en rebelión contra el faraón Amenhotep. Según Manetón, Osarsef rechazó el politeísmo de la religión egipcia en favor de una concepción monoteísta y cambió su nombre por el de Moisés, que recordemos significa hijo de, y que suele utilizarse junto con el nombre de un dios. Al parecer, Osarsef no habría unido el nombre de ningún dios al suyo, ya que se creía hijo de un dios vivo que no tenía ningún nombre que los seres humanos pudieran o debieran pronunciar. En cualquier caso, Osarsef era el líder de estos leprosos y enfermos que habitaban en la ciudad de Avaris. Según Manetón, se rebelaron contra el poder del faraón y conquistaron buena parte del territorio egipcio. Finalmente, años después, Amenhotep y su hijo los expulsaron de Egipto con sus ejércitos hasta Siria. El historiador romano Tácito cuenta una historia similar en la que un hombre llamado Moisés se convierte en el líder de una colonia de leprosos egipcios. Estos relatos han llevado a varios escritores y estudiosos, Sigmund Freud y Joseph Campbell entre ellos, a afirmar que el Moisés de la Biblia no era un hebreo criado en el palacio del faraón, sino un sacerdote egipcio que lideró una revolución religiosa para establecer el monoteísmo. Esta teoría vincula estrechamente a Moisés con el faraón Akenatón, quien en el 5º año de su reinado estableció su propia creencia monoteísta en el dios Atón, diferente a los demás dioses y más poderoso que cualquier otro. Este episodio se conoce como la Revolución Amarniense y bien merece un vídeo aparte. El monoteísmo de Akenatón pudo haber nacido de un genuino impulso religioso o podría haber sido una reacción contra los sacerdotes del dios Amón, que se habían hecho casi tan ricos y poderosos como el faraón. Al establecer el monoteísmo y prohibir todos los antiguos dioses de Egipto, Akenatón eliminó efectivamente cualquier amenaza del sacerdocio para la corona. La teoría defendida por Campbell, Freud y otros es que Moisés fue un sacerdote de Akenatón que dirigió a seguidores afines fuera de Egipto tras la muerte de Akenatón, cuando su hijo, Tutankamón, restauró los antiguos dioses y prácticas. Otros estudiosos equiparan a Moisés con el propio Akenatón y ven la historia del Éxodo como una representación mitológica del intento de reforma religiosa monoteísta de Akenatón. En cualquier caso, la historia de Manetón sobre Osarsef ha sido interpretada por el mundo académico como una versión egipcia del Éxodo hebreo en la que los extranjeros semitas aparecen retratados de forma negativa con un posible propósito ideológico o propagandístico. Es probable que Manetón conociera la tradición hebrea del Éxodo y que al abordarla ofreciera una versión alternativa en la que se niega la presencia de los israelitas en Egipto, sustituyendo al pueblo esclavizado por un grupo de impuros y enfermos, y a Moisés, el líder profético, por un sacerdote egipcio en rebelión. De hecho, el propio Flavio Josefo acusa a la obra de Manetón de tener un marcado carácter antijudío. Paralelamente, Manetón también estaría ridiculizando la presencia de los hicsos en Egipto, quienes, como ya hemos señalado, adquirieron una muy mala reputación en la tradición posterior y fueron descritos como invasores crueles, destructores y responsables del deterioro de la civilización. Lo más probable es que Manetón mezclara hechos históricos como la expulsión de los hicsos con la tradición hebrea, en un intento de reinterpretar políticamente la narrativa del Éxodo transmitida por los judíos. En esencia, Manetón estaría sosteniendo que el relato de los esclavos hebreos liberados por Moisés es en realidad la historia de un grupo de leprosos e impuros liderados por un sacerdote egipcio, negando así, por tanto, la humillación que el relato del Éxodo impone sobre el pueblo y la historia egipcia. De todas formas, no es posible saber con certeza si Manetón escribió este relato exactamente como lo transmite Flavio Josefo o si éste lo modificó o amplificó en su obra, teniendo en cuenta su posición y su identidad judía.
Sea como fuere, lo cierto es que el contexto histórico que subyace tanto en el relato del Éxodo como en el origen de Israel como pueblo es extraordinariamente rico, y aunque gran parte de lo que hemos expuesto en este vídeo se basa en hipótesis construidas a partir de evidencias arqueológicas y su relación con el relato bíblico, no cabe duda de que se trata de propuestas fascinantes y muy útiles para comprender mejor cómo pudo surgir la tradición del Éxodo y la figura de Moisés. Por otro lado, cabe decir que estas hipótesis se construyen sobre la base de las evidencias arqueológicas disponibles en la actualidad. Nuevos hallazgos podrían cambiar por completo lo que creemos saber sobre la historicidad de estos relatos. En cualquier caso, este es un tema muy amplio y complejo y hay cuestiones que no hemos tratado en este vídeo, pero que podríamos abordar en un futuro, como por ejemplo el Arca de la Alianza y los 10 mandamientos. También podéis dejar en los comentarios si os gustaría que analizara otros episodios del Antiguo Testamento. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Qué hipótesis sobre el origen del Éxodo y de Moisés os resulta más convincente o interesante? Os leo en los comentarios. Si os gusta el contenido que hago y queréis apoyar el proyecto, ahora podéis haceros miembros del canal para ayudarme a seguir realizando estos documentales, los cuales requieren muchas horas de investigación, trabajo y dedicación. Vuestro apoyo es clave para que este sea un proyecto sostenible y duradero. Podéis encontrar más información al respecto en el comentario fijado del vídeo y en la descripción. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Si te ha gustado, puedes dejar un me gusta y suscribirte al canal para no perderte futuras entregas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.